víctima. Atención, tanto física, psicológica, pero sobre todo que también haya una colaboración por parte de los 46 municipios, en donde se fijen de manera conjunta con las organizaciones no gubernamentales cuáles van a ser las políticas públicas, y es ahí donde viene la efectividad de las leyes. El que dé esa obligatoriedad o esa facultad a que la sociedad participe y que se fijen cuáles van a ser los proyectos, cuáles van a ser los programas de acción de manera inmediata para poder ir atendiendo el asunto. Y si hay víctimas, efectivamente atenderlas. Prevenirlas, cuáles van a ser esas políticas públicas para precisamente tener esa materia de acción y de prevención para irla erradicando de manera paulatina. Y también es un asunto que conlleva una responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, de la Secretaría de Turismo, y de esa manera, a través de la creación de un consejo interinstitucional, donde tiene esa participación que siempre se debe buscar en todos los sentidos, gobierno y sociedad de manera conjunta. Entonces, me detuve en esta parte, en la violencia sexual, porque es un tema que es bastante fuerte, no solamente en nuestro país, sino también a nivel internacional, y que podemos ir eliminando precisamente esa violencia laboral y esa violencia sexual. También existe la violencia docente, que es la que se da a los alumnos, y hace unos días, exactamente una semana, en el Congreso del Estado, se aprobó la ley para eliminar la violencia en las escuelas, que es el conocido bullying. Y en ese sentido, pues bueno, el bullying ha existido toda la vida. Y ahí es un factor importante porque estamos hablando de niños, estamos hablando de jóvenes. ¿Qué vivencias, qué experiencias tuvieron en su casa, en su hogar, para que se traduzca esa violencia entre iguales? Porque la violencia entre iguales es el bullying. Si hay violencia de un maestro con un alumno, ese no es bullying. La violencia entre pares es el bullying, entre alumno y alumno. Entonces, dentro de esta ley actual, aprobada por el Congreso del Estado, emite también cuáles deben de ser la participación de las autoridades educativas, y hablamos no solamente de la Secretaría de Educación de Guanajuato, sino también de las instituciones privadas, de los directores, de los maestros, pero lo más importante, la participación de los padres de familia, porque tiene que haber primero la identificación del activo y del pasivo, el joven o el niño que produce el bullying, pero también el que lo recibe, y tiene que haber una atención en un mismo sentido. Primero, si hubo una violencia de carácter física, pues la atención en materia de salud de manera inmediata, pero la parte psicológica, que se le tiene que dar un tratamiento. Y la parte psicológica no solamente tiene que ser atendida para el niño o para el adolescente, sino también para la familia. Y de esa manera, fijándose esas acciones y esas políticas públicas, van a favorecer a nuestro entorno escolar a ir eliminando la violencia, irla erradicando de manera paulatina. Y no quiere decir que con esto ya no vaya a haber, pero sí se está atendiendo. Y se están estableciendo las bases y las características jurídicas y legales. Pero va a depender también del seguimiento que se le vaya dando. Algo muy importante también que actualmente se tiene es la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en el Estado de Guanajuato, en donde busca el equilibrio laboral, tanto en la parte pública como en la privada. Lo digo con desgracia que dentro del Congreso del Estado, de 36 diputados y diputadas, solamente hay 6 mujeres en el Congreso. Entonces tenemos que tener una representación dentro de la igualdad y de la equidad, que es reconocida constitucionalmente, que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley, con la misma participación en la parte pública, pero también en la empresa, en la parte privada. Y algo muy importante, para poder ir eliminando la pobreza, se tienen que emitir acciones de manera inmediata, pero también que sean eficientes en cuanto a la aprobación de nuestro presupuesto.
Sé que es una gran responsabilidad, tanto de los diputados federales como de los diputados locales, el aprobar la ley de ingresos y la ley del presupuesto de egresos para el estado de Guanajuato, en donde se deben de fijar cuáles van a ser las acciones de atención a la gente que menos tiene, pero acciones que realmente sean efectivas, que permitan mejorar su calidad de vida, que permitan tener mejores condiciones educativas, laborales, pero también algo muy importante que siempre lo dejamos a un lado, las educativas y las culturales. Ese tema de axiología, en donde los valores no pasan de moda, en donde los ejemplos que recibimos desde nuestros abuelos y de nuestros padres sigan prevaleciendo y que realmente tengamos esa participación ciudadana. Por eso en el Congreso del Estado actualmente cada iniciativa o reforma que se está proponiendo se tiene en una serie de foros, mesas de trabajo, donde se invita a la gente a participar, a opinar. Y yo creo que esa es parte también del civismo y de la cultura que debe haber, no solamente como mexicanos, sino como guanajuatenses. Que la visión que tenga un profesionista va a ser muy diferente a la que tenga una ama de casa, a la que tenga una mujer que trabaja en el campo, a la que tenga una persona con discapacidad, a la que tenga un empresario. Esa diversidad nos enriquece, esa pluralidad nos hace ser más efectivos. Y ante esa divergencia de opiniones se busca tener leyes que precisamente sirvan para mejorar la calidad de vida de todos. Muchas gracias y buenas tardes. Definitivamente la violencia se presenta de muchos aspectos y cuando toca a nuestras mujeres, cuando toca a la gente discapacitada, definitivamente causa una gran pena, un gran dolor. No se diga cuando toca a nuestros niños. La pobreza y la exclusión definitivamente es una causa, una consecuencia que viene precisamente de la violencia, y cuando no la vemos, pero que se ve reflejada a través de la pobreza y de la exclusión, nos obliga a atenderla, ya sea de manera directa o a través de nuestras autoridades, quienes tendrán su responsabilidad. A continuación, para finalizar, y no por ello menos importante, la licenciada María del Carmen García Palomares, licenciada en Derecho, socia fundadora de Construyendo Igualdad, Asociación Civil, a quien le cedo el uso de la voz. Buenas tardes. El motivo de mi intervención en este panel es hablar sobre la perspectiva ciudadana, cómo nos sentimos los ciudadanos de acuerdo al marco legislativo que debe regirnos. En primer término, pues tendríamos que hablar de lo positivo, ¿verdad? En ese sentido, como bien decía el diputado, la Cámara de Diputados y Senadores del Estado de Guanajuato ha trabajado activamente en reconocer los derechos humanos dentro del marco normativo que rige la sociedad guanajuatense. El reconocimiento de la violencia está hecho de igual manera, así como las consecuencias y los alcances de este fenómeno social. Desde el punto de vista de la sociedad civil, es importante conocer el contexto real que vive la sociedad guanajuatense. En ese sentido, pues no podemos olvidar que Guanajuato es una población vulnerable, tal como lo revelan datos emitidos por el Coneval en su informe del 2012, en donde nos informaban que de la población total que radica en el estado de Guanajuato, el 40.1% de esta población vive en condiciones de pobreza. De este porcentaje, el 8.4% vive una pobreza extrema, el 29.5% vive una pobreza desencadenada por carencias sociales y el 5.6% vive una pobreza a razón del ingreso que percibe. En ese sentido, únicamente el 16.3% de la población guanajuatense es considerada no pobre y no vulnerable. Este panorama es desolador, ¿verdad? Es poco el porcentaje poblacional que tiene condiciones reales de dignidad en el desarrollo de sus actividades y de su cotidianeidad, pero también nos abre una importante puerta para trabajar en acciones positivas en favor de la violencia y la exclusión social. Es importante entender que el objetivo de este panel visualiza y focaliza la violencia familiar como una causa preponderante en la perpetuación de la violencia y la exclusión.
En ese sentido, vamos a hablar de 5 puntos que consideramos relevantes y que queremos que nuestras autoridades conozcan para que se haga un trabajo efectivo en este sentido. Como mencionaba Alfonso y como mencionaba el diputado, la multiplicidad legislativa en el estado de Guanajuato y en el territorio nacional es muy vasta, pero para los gobernados, es decir, para cada uno de nosotros, resulta complicado hacer un uso efectivo y real de estos beneficios legislativos. En muchas de las ocasiones, los reglamentos que regulan las leyes, como la Ley de Acceso a la Violencia, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, regula únicamente el actuar de sus consejos directivos. El reglamento nos dice que existe un consejo, qué autoridades conforman ese consejo y qué acciones deben tomar ese consejo para conseguir el objetivo de la ley, pero no enlista objetivos interdisciplinarios o multidisciplinarios que nos faciliten a nosotros, como gobernados, el acceso a los beneficios y al reconocimiento de los derechos que las leyes señalan en el Estado. Esto resulta complicado porque si nosotros, que tenemos la posibilidad de ser miembros activos en el trabajo social, nos encontramos con innumerables topes y limitaciones en el uso y en la obtención de recursos, en el manejo adecuado de las políticas públicas vigentes en el Estado, en el conseguir beneficios reales para los grupos vulnerables con los que trabajamos, pues para las personas que viven en pobreza extrema resulta imposible hacer exigible siquiera los mínimos derechos fundamentales que tienen por el hecho de ser personas. Poníamos como uno de los ejemplos que podemos señalar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Como puede observarse en la diapositiva, en sus artículos 3º y 16º nos habla de objetivos y estrategias y de la creación de un consejo que debe trabajar en la obtención de esos beneficios. Enlista una serie de derechos inherentes a los niños: el derecho a la vida, el derecho a la no discriminación, el derecho a la educación, la salud, a vivir en condiciones favorables, a la libertad de pensamiento, vivir en familia, el derecho a participar activamente del descanso y de la vida cultural de su país. Esta es una realidad que es ajena totalmente a las posibilidades de los niños que habitan en nuestro estado. De acuerdo a datos del Coneval, de cada 100 habitantes que radican en el estado, 60 son dependientes por diversas razones, por situaciones de discapacidad, por situaciones de edad, por situaciones de ingresos. Entonces, esto habla de que esta realidad que pretende regular la ley, pues no es posible exigirla a nivel de la sociedad. Este es un dato importante y este es el punto de partida del trabajo que busca hacer la Alianza por la Infancia y sus Familias. Del total de las legislaciones vigentes en el Estado, ninguna visualiza a la violencia como un factor preponderante en la perpetuación de la violencia y la exclusión social. En ese sentido, pues no hay ningún sistema operativo, ningún reglamento, ninguna estrategia de trabajo gubernamental que pueda trabajar en forma óptima o que esté trabajando en forma óptima por la eliminación de estos factores en la sociedad.